Padre Cristo, hermanos, vamos a practicar un momento la palabra del Señor, esperando que sea de bendición a cada uno de nosotros. Así que quiero comenzar leyendo en el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 20, su versículo 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: Así dice el Señor, por cuanto los sirios han dicho, el Señor es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy el Señor. Esta es la historia, que un día se levanta el rey de Ben-Hadad y con él otros 32 reyes. Una gran multitud se levantan en contra de Acab, rey de Samaria. Y siendo muchos, Acab se humilla a Dios y Dios, les da la victoria. Derrotó a este hombre Ben-Hadad y salió huyendo. Pero Dios le había dicho a Acab que se preparara, porque a un tiempo el rey de Siria iba a regresar. Y así fue. Pasado un año, dice que el rey de Siria, aconsejado por otros de su gabinete, le dijeron que debía retar al pueblo de Israel en un valle. Y el consejo fue que le dijeron: allí los vamos a ganar, porque el Dios de ellos solamente es Dios de los montes. Y eso, ¿verdad? Ellos lo platicaron con el rey de Siria, sin embargo, Dios lo escuchó. Viene la profecía de un varón de Dios y le dice: por cuanto los sirios han dicho, el Señor solamente es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo te los voy a entregar. Yo te voy a entregar toda esta gran multitud para que conozcan que yo soy Dios. Y así sucedió. Se dio el encuentro ya no en un bosque, ya no en un monte, sino en un valle, en una llanura. Y el Señor, ¿verdad?, le dio la victoria a este rey de Acab. Después de haber leído este versículo como introducción, quiero que veamos que Dios no solamente es Dios de los bosques o Dios de los montes, sino que es Dios también de los valles. ¿Qué quiere decir esto? Busquemos las comparaciones de valle. Valle, hondanada, estrechez, paso, llano, son los sinónimos del valle. ¿Por qué hablaron los hombres así, que Dios solamente era Dios de montes o Dios de bosques y no Dios de valles? Estaban diciendo al sirio que allá en el monte donde lo atacaron la primera vez, ganó el pueblo de Israel porque hubo muchas posibilidades. Porque en un bosque hay posibilidades de sobrevivir. Siempre las fortalezas o las torres, ¿verdad?, de algún reinado se hacían en los bosques, porque hay posibilidades de vida. Cuando más alguien conoce el bosque, ¿verdad?, es el que tiene la victoria sobre sus enemigos. Es lo que le están diciendo. Allí hay posibilidades, pero fuera del bosque, que es un valle, que es algo llano, no hay donde ni que se escondan, ahí los vamos a acabar. Repito, perdieron también porque Dios les dijo: Dios no solamente es Dios de montes, sino que también es Dios de valles. En esta tarde quiero que consideremos la palabra del Señor y veamos en qué valle algunos de nosotros o tú estás atravesando en algún valle. Y es importante que sepas que Dios no solamente es Dios de montes, sino también Dios de valles. Y vamos a ver en el libro de Josué, en su capítulo 7 y su versículo 24 de Josué: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: por cuanto nos has turbado, túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Valle de Acor, que quiere decir valle de turbación. Muchas veces el cristiano, hermanos, entra en turbación. Y vamos a ir viendo diferentes valles. Y quizás en esta tarde algunos de nosotros nos encontremos en algún valle. El valle de este es el valle de la turbación. Los cristianos muchas veces quedamos turbados. ¿Por qué se turbó el pueblo de Israel? Porque días antes ellos habían tenido victoria sobre Jericó.
usted recordará la historia, que ellos rodearon a Jericó. Dios les dio la ordenanza, caminasen alrededor y el último día iban a dar más vueltas y luego gritar, y Dios les dio la victoria en Jericó. Pero Dios les había dicho que no tomen nada del anatema. Sin embargo, este hombre, Acán, dice que le entró la envidia y tomó, le gustó un vestido, le gustó el oro, y fueron y lo escondieron él y su familia. Josué, después de haber tenido la victoria juntamente con el pueblo sobre Jericó, ahora van ellos y quieren conquistar la tierra de Ai. La subieron a reconocer, la reconocieron y vieron que no eran muchos. Y Josué, verás, se dio el lujo de decir, pues somos demasiados, no vaya tanta gente. Mandó cierto grupo, pero tristemente fueron derrotados. Entonces Josué queda turbado. Ayer tuve victoria y hoy tengo derrota. Eso es lo que muchas veces turba al cristiano. Ayer me iba bien, hoy me está yendo mal. Y uno se turba. Ese se llama el valle de la turbación. Y allí verán, ya el Señor les explica el por qué. Le dice, Josué, ya deja de llorar, mejor ponte a averiguar, investiga el por qué fuiste derrotado. Ya después viene la investigación y se dan cuenta que Acán es el que había cometido un gran pecado, una grande falta delante de Dios. Pero el pueblo, así juntamente con Josué, quedaron turbados. Ayer estamos en victoria, hoy estamos en derrota. ¿Qué está pasando? Ayer Dios estaba conmigo, hoy siento que Dios no está conmigo. ¿Qué no está pasando? Ayer estaba yo saludable, hoy me siento enfermo. ¿Dónde está Dios? Entra, verá, un momento de turbación, como le pasó a aquel hombre, aquel músico, Asaf. Usted recordará la historia de Asaf, un gran músico, el músico de la congregación. Dice que estaba yendo a adorar a Dios y de momento fue turbado. ¿Qué lo turbó? Dice que él, al ver la prosperidad de los malos, dice que eso lo turbó. Tuvo envidia de los arrogantes, le entró la turbación. ¿Por qué a ellos les va bien y a nosotros que nos esforzamos para servir a Dios? Hay un esfuerzo, luchamos contra nuestra carne para no pecar y nos está yendo mal. Eso le pasó a Asaf. Se turbó por un momento también. Pero ya luego Dios le quitó la turbación porque dice, y entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Es donde Dios le trajo la revelación a su vida y ya la turbación se fue de él. Pero estamos viendo que la turbación muchas veces viene a nuestra vida. Y más cuando escuchamos mensajes que a los hijos de Dios no les va mal. ¿Qué sucedería si te tocara a ti este famoso virus? Yo creo que quedarías turbado al escuchar tantos predicadores que dicen que no te va a tocar, que dicen que a ti nada te va a pasar y de momento te pasa. Yo creo que quedarías turbado. Pero Dios no solamente es Dios de bosques, Dios también es Dios de valles. No importa si el valle se llama Valle de Acor, no importa si se llama el Valle de la Turbación. Dios tiene la solución a ese momento. Vamos a ver otro valle. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel 37:11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Amén. Esta es la historia o la visión que Dios le muestra a Ezequiel. Se llama el Valle de los Huesos Secos. Dice que en el espíritu llevaron a Ezequiel y lo pusieron en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Él no entendió la visión y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y él solamente pudo decir, Señor, tú lo sabes. Y viene, ¿verdad?, las indicaciones y le dicen que profetice. Él lo hace. Y cuando él profetiza, entonces dice que cada hueso se juntó con su hueso. Los huesos se juntaron, dice, cada hueso con su hueso. Luego se llenaron de tendones, la carne los cubrió. Y luego dice, hijo de hombre, profetiza y dile a los cuatro vientos, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y él profetizó, lo hizo así. Luego la enseñanza me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel.
Y aquellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Esa es una visión profética. Está hablando de Israel. Usted recordará la historia del Holocausto, donde murieron miles de judíos. Por muchos años vagaron de nación en nación. No veían de dónde. Y ellos decían, pereció nuestra esperanza. En el Valle de los Huesos Secos es donde, hermanos, perece toda la esperanza. ¿Qué puede buscar en algo seco? No sé si usted alguna vez ve un coco y dice, ay, voy a tomar agua de coco. Lo parte seco. Se desanima. Entra el desaliento. No, en lo seco no podemos sacar gran cosa, o nada, mejor dicho. Así como verá, la palabra nos enseña que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, aunque sabía que la matriz de Sara era estéril. ¿Qué podía esperar Abraham y Sara? ¿Qué podían esperar de ellos? Ellos lo dijeron en alguna ocasión, ¿cómo voy a tener hijos siendo, yo ya perdí la costumbre, dice Sara, y mi esposo siendo de tantos años? No veían de dónde. Sin embargo, Dios trabaja también en el valle de los huesos secos, donde perece toda esperanza. Dios trabaja en el valle de Acor, pero también trabaja en el valle de los huesos secos. Donde vemos que no hay salida, Dios da salida. Donde vemos que no hay esperanza, Dios nos da una esperanza. Ahora en este tiempo, muchos estarán preguntando, ¿y después de qué voy a trabajar? No te preocupes. Dios es Dios de valles, Dios del valle de los huesos secos. En los huesos secos es donde perecen las visiones. En el valle de los huesos secos es donde se acaban muchos sueños, hermano. Yo he oído decir a muchos que después de los 50 años, he oído, no sé si sea cierto, lo que pudiste hacer es todo lo que se va a hacer. Ya después no vas a poder hacer nada. Eso dicen. Pero en nosotros no debe ser así, hermanos. No importa cuánto de edad tengas, Dios va a seguir trabajando contigo. Quizás algún compañero ministro, compañero pastor diga, yo ya no puedo. Pero Dios quiere trabajar en el valle de los huesos secos. Es que ya no veo esperanza de dónde. Dios va a trabajar contigo, porque Dios no solamente es Dios de los montes. Cuando hablamos Dios de los montes, vamos a recalcar un poquito más. Estamos hablando de que en los montes hay posibilidades. Entonces, Dios no solamente trabaja donde hay posibilidades. Dios también trabaja donde no veamos las posibilidades. Hemos platicado esto en la congregación, de que en la ciudad muchas veces ya no se activa nuestra fe. ¿Por qué no se activa nuestra fe? Porque hay muchas posibilidades. Por ejemplo, se enferma alguien de tu familia, hay posibilidades. ¿De qué? Hay un médico. Agarras tu urbano, te vas con un médico. Hay posibilidades. Pero ¿qué pasaría si vivieras en un rancho? Hace poco viajábamos con unos pastores a una reunión ministerial y pasábamos por muchos pueblitos. Y un pastor quedaba muy asombrado. Varias veces se hizo la pregunta, ¿y si se enferma alguien de aquí? ¿Qué sucede con esa persona? Porque de esos pueblitos a la ciudad capital, donde hay la posibilidad, estamos hablando de muchos kilómetros. Dios no solamente es Dios donde hay posibilidades, Dios también es Dios donde no hay posibilidades. Donde tú no ves posibilidad, Dios es Dios de ese lugar. Entonces, el valle de Acor, el valle de los huesos secos. En 2 de Samuel, en su capítulo 8, su versículo 13. Así ganó fama David cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal. ¿Qué es el valle de la sal? Nos cuenta la palabra del Señor que cuando alguien era vencido por alguna nación, esa nación rociaba sal en esa ciudad. Donde había plantas, lo cortaban todo y le rociaban sal. Para que ya no diera más frutos, lo esterilizaban, en otras palabras. Cuando habla del valle de la sal, es el valle donde no hay esperanza, el valle donde, hermanos, no vemos
¿De dónde vaya a salir algún fruto o alguna bendición? Está estéril. Pero Dios no solamente es Dios de montes, Dios es Dios de los valles. Valle de Acor, valle de la turbación, valle de los huesos secos y también valle de la sal. Muchos cristianos a veces dicen, yo estoy salado. No sé por qué lo digan, quizás porque no se han bañado, pero no hay cristianos salados. Los cristianos estamos bendecidos. Hay cristianos que quieren hacer algo y dicen, me va mal, no veo de dónde. El valle de la sal. Dios te va a rescatar del valle de la sal. En el libro de los Salmos, capítulo 23 y su versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. El valle de sombra de muerte. ¿Cuántas veces, verán, no hemos atravesado por esa situación? El valle de la sombra de muerte. Muchas veces hemos pasado, sentimos que ya vamos a morir. A mí estos días me pasó, sentí que ya me iba a morir. Pasé un momento en el valle de sombra de muerte, así un rapidito. No me lo está preguntando, pero se lo voy a decir. Dicen que me atraganté con sal. Puse sal y sentí que me estaba yo asfixiando. Un momentito. Hay momentos que nosotros atravesamos por el valle de sombra de muerte. Alguien, ¿verdad?, va con el doctor y el doctor, ¿verdad?, después de hacerle sus estudios, le muestra y dice, estás grave, tienes tal cosa, tienes un problema en tu corazón, tienes un problema en tu mente. Uno, ¿verdad?, entra en ese valle de sombra de muerte. Y quiero animarte en esta tarde, que Dios no solamente es Dios de montes, sino también que es Dios de los valles. No importa en cuál valle estés atravesando, solamente es un valle de sombra de muerte. Si usted ve la sombra de algo, es mayor de lo que realmente la cosa que está produciendo la sombra. Por ejemplo, vea. No sé si logra ver la sombra de mi mano. Es mayor que mi mano. Es una sombra. Y muchas veces el valle de sombra de muerte realmente no es grande, solamente es una sombra. Y en ese momento nos asustamos. Quedamos espantados. Ya me voy a morir. Cuando realmente solamente es una sombra. Y el Señor quiere quitarte de ese valle de sombra de muerte. No importa en cuál valle estés atravesando. El Señor es Dios de los valles. Y Él trabaja no solamente donde hay posibilidades, sino también donde no hay posibilidad. Primera de Samuel, capítulo 17 y su versículo 3, dice así. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. El valle se llama el valle Elá. Israel y los filisteos tienen conflicto. Se reúnen en ese lugar y solamente los divide un valle. A ese valle le vamos a llamar el valle de los gigantes, porque es donde salía el gigante a gritar y a amenazar a Israel y a retar al pueblo de Israel que si había alguien que podía darse con él. ¿Cuántas veces nosotros hemos atravesado en el valle de los gigantes? Nos asustamos al saber una noticia, nos asustamos al saber, como hemos leído, aunque solamente es una sombra, Dios es Dios de los valles. El valle, vamos a regresar, el valle de la turbación, el valle de la confusión, es el valle de la timidez, el valle de la alteración. Luego vimos el valle de los huesos secos, donde perece toda esperanza, donde perece toda confianza. Y también hay otro valle que se llama el valle de la decisión, donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Así se llama, el valle de la decisión. Dios también es Dios de los valles. No solamente es Dios de los bosques, no solamente es Dios de los montes, es Dios de los valles. Donde no vemos la posibilidad, Dios hace, ¿verdad?, el milagro. Dios lo hace, hermanos. Estaba leyendo del pueblo de Israel, donde ellos querían comer carne. Llegó a oídos de Dios y Dios le dijo a Moisés, diles que mañana van a comer carne. No solamente un día, no solamente dos, por un mes completo.
Y ni Moisés se lo creyó. Moisés dijo, ¿pero qué vas a hacer? ¿Matarás tantos bueyes, tantas ovejas? ¿O sacarás todos los peces del mar? Dios le dijo, porque aún no se ha cortado la mano de Dios para bendecir. No importa en qué situación estés, Dios te va a bendecir. No importa en qué valle estés, Dios te va a bendecir. Donde no hay posibilidades, Dios puede hacer lo posible. Tenemos que confiar solamente en Dios. Segunda de Reyes, en su capítulo 3. El pueblo de Israel se junta con el rey de Judá, el reino del sur, el reino del norte, y todavía invitan al rey de Edom. Y van a pelear, pero como que se extraviaron en el desierto, y ya la gente tenía sed, los animales tenían sed. Entonces Josafat, como siempre, dice, ¿no hay un profeta aquí? Sí hay uno, y lo hablaron, era Eliseo. Pero Eliseo en esa tarde no estaba muy inspirado. Entonces dijo él, tráigame a alguien que toque un tañedor. Para eso sirve la música, a veces nos inspira. Entonces vino el tañedor, comenzó la música y él comenzó a profetizar. Y dijo así, en el versículo 16, quien dijo, así ha dicho el Señor, haced en este valle muchos estanques, porque el Señor ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de aguas y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos del Señor. Entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruirá toda ciudad fortificada y toda vía hermosa y talaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, y aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. En el valle Dios hizo lo posible. No había agua, es un valle, solamente es un valle, solamente es un caminito. Sin embargo, dice, esto es cosa ligera, dice, es algo fácil para Dios. No solamente hacer esto, sino entregarte a tus enemigos. Entonces, Dios les proveyó en el valle donde no había posibilidades. Dios sacó agua. Dios provee, hermanos, no importa en cuál valle estés. No importa en qué situación estés, quizás ves que ya no tienes provisión, no te impacientes. Dios es Dios de los valles. Para Él es cosa ligera hacerlo. Dice que hicieron los estanques y de momento vinieron las aguas, sin siquiera, hermanos, que se nuble, ni viento de lluvia, ni lluvia. Vino por el camino, vinieron las aguas. Dios lo hace posible. No importa en qué valle estés. No importa si tus bolsas ya se secaron, el valle de los huesos secos. Dios va a trabajar en ese valle. Créelo en el nombre de Jesucristo. Y así verán, hay muchos valles. Hay otro que dice, atravesando el valle de lágrimas, Dios lo cambia en fuentes de aguas vivas. Y para terminar, quiero que leamos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 26. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Esto es bendición. Beraca, bendición. El valle se volvió el valle de bendición. Yo siempre he tenido la idea de que Dios te va a prosperar donde sea que te encuentres. ¿Por qué lo digo? Tenemos la historia de José, que fue forastero en Egipto y Dios lo prosperó. Tenemos la historia de Isaac, que la gente lo sacó porque veían que estaba prosperando. Había crisis en ese lugar, lo sacaron y él siempre prosperó. No importa en qué ciudad, no importa en qué pueblo estés, Dios te va a cambiar y se va a llamar el Valle de la Bendición. No tienes que ir al norte para prosperar. Cuando Dios te va a prosperar, te prospera donde tú estés. Porque Él no solamente es Dios de montes donde hay posibilidades. Dios es Dios de valles donde no hay posibilidades. Dios te va a bendecir. Así que en esta tarde, si alguna enfermedad te está asustando, no te asustes. Dios es Dios de posibilidades. No tengas temor de la sombra del valle de muerte. Dios
es poderoso para cambiar ese valle en valle de bendición. Dios es poderoso para cambiar ese valle donde hay ríos, donde hay estanques de agua. Dios es poderoso para cambiar el valle de lágrimas en fuentes de agua viva. En esta tarde, que la palabra del Señor te bendiga en el nombre de Jesucristo.